estructura progresiva. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Estamos aquí en un nuevo episodio de Estructura Progresiva. Me gustaría señalar que además de ir al aire ¿cómo se llama? En radio, también vamos a hacer una señal de prueba por nuestra vía audiovisual. Entonces damos la entrada en un segundo. Ténganos paciencia, nos vamos también por vía audiovisual. Estimado Gara, ¿cómo estás? Hola, Oscar, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí, listos ahora sí para irnos arriba. Un segundo. Hacemos el conteo de aquel lado. $20 segundos. Vamos al aire. Estructura progresiva. Y entramos en órbita. Entrando en órbita. Vamos a hacer nuestro identificador para nuestra señal audiovisual. ¡Qué bonito! Sí. Estamos entrando en órbita. Y un rato en silencio en radio, ¿no? Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en esta nueva transmisión de Estructura Progresiva. Bienvenido, estimado Gara. Muchas gracias, Oscar. Estamos con el gusto de verles ahora sí. Y que nos vean. Ni modo. Así es la tele. Así es estas autoproducciones audiovisuales. Y pues a los que se están uniendo, simplemente comentarles que vamos ahora a discutir sobre las órbitas. Así es, mi querido Oscar. Vamos a estar hablando desde una visión estructura progresiva de lo que son las órbitas y cómo orbitamos alrededor del mundo, por ejemplo. Exactamente, la órbita es un camino, es una secuencia, una repetición que produce un montón de realidades diferentes, ¿no? Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos a los que se están uniendo y a los que nos verán también en las repeticiones. Anunciamos que también vamos a hacer una improvisación musical relacionada con la órbita. Intentando orbitar a través de la música sus sentidos, que ese es el concepto de nuestro programa, además de hacer algún tipo de análisis viajados sobre temáticas vinculadas con la órbita. Exacto. Como por ejemplo, a mí se me ocurre, compañero, amigo, cuando el PRI tenía partidos satélites, ¿no? Okay. Eso era una órbita de influencia. Pero más relevante aún pensar que los cuerpos celestes, por ejemplo, están influenciados, pero influencian al mismo tiempo. Uh-huh. Es decir, son como un sujeto histórico que al tiempo que está condicionado históricamente, sin embargo, desarrolla su propia realidad a través de la acción individual y colectiva, ¿no? Exactamente, pues eso es una de tantas cosas que hacen las órbitas, ¿no? A mí me llama la atención cómo
pues la verdad es que le costó mucho trabajo ahí a los europeos agarrar la onda de las órbitas keplerianas, ¿no? Bueno. Estás insinuando que había otros pueblos que lo tenían claro desde antes. Exactamente, yo siento que sí, la verdad. O sea, yo siento que sí hubo otro entendimiento del universo, o sea, había unas matemáticas. De hecho, esa es como la primera aproximación, ¿no? Es decir, imagínate cuando no hay energía eléctrica, volteas saliendo de tu casa y ves el cielo estrellado así con ganas, como cuando aquí nos toca salir lejos de la ciudad, que podemos ver toda esa densidad. Y empiezas a darte cuenta de todos los movimientos estelares, ¿no? Es decir, que todo va haciendo una secuencia. Entonces, al inicio se creía que las leyes físicas nada más aplicaban para el mundo y máximo a la luna, ¿no? Entonces, que de ahí para el real no respondían por las leyes que ahí se ejecutaran. Y entonces eso da la sensación de leer el cielo con esa perspectiva y da un sentido de movimiento. Es hasta la revolución kepleriana donde dices, bueno, pues no estamos al centro, este es el sol y además hay un montón de universos, ¿no? Entonces se desata todo el multiplurianálisis de toda la secuencia universal, ¿no? Entonces, pues los europeos tuvieron su aproximación sin duda, pero muchas otras culturas pues leyeron un montón de cosas en el cielo, ¿no? Y eso pasa con un montón de cosas, ¿no? Como esta influencia europea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, el cooperativismo, que es toda una forma política y económica de gestión de los trabajadores de sus propios medios de producción, sus medios de trabajo. Uh-huh. Pues es un desarrollo derivado del pensamiento socialista, lo que en su momento fue el socialismo utópico. Claro. Sin embargo, estas formas organizativas que buscan abolir, por ejemplo, la propiedad privada o que buscan generar relaciones sociales no jerarquizadas, pues ya se habían visto en otras culturas, ¿no? Que es un poco una similitud que tiene con el análisis científico de la órbita, ¿no? Exacto. Esta cuestión de que no significa, es decir, la historia universal como ha sido planteada, pareciera que todo es un proceso evolutivo lineal donde Europa lleva de la mano al resto del mundo, ¿no? Donde son los salvadores y los que prácticamente dicen qué hacer porque han de ser más listos o algo así, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, lo que es más cierto es que a partir del dominio político y militar de Occidente se arrancan las visiones del mundo de otros pueblos que sin embargo pudieran tener incluso desarrollos más avanzados en ese momento, ¿no? Exacto, pues es que por ejemplo la concepción que tenemos de progreso es, como dices, una línea, ¿no? Y una línea además pretendidamente ascendente, pero que pues en realidad en otras culturas previas la idea del tiempo es circular, es decir, vamos orbitando alrededor del tiempo. El tiempo sería una órbita, ¿no? Entonces, pues obviamente que no sería un círculo cerrado, sino más bien como una espiral, ¿no? Pero, ¿qué cambia cuando tenemos una concepción de tiempo lineal a un tiempo como órbita? Pues pasamos de alguna otra manera como por el mismo lado pero diferente, hay una mutación que experimentamos, ¿no? Yo creo que cuando le da a la humanidad como cuando a nosotros nos da esto ya lo viví, el déjà vu, también ese es el sentido de lo que dice por ejemplo Marx, ¿no? Que la historia se repite algunas veces, una como tragedia, otra como farsa, a lo mejor hay otra repetición más fuerte por ahí. Pero el chiste es de que sí están existiendo esos movimientos circulares de determinación, ¿no? Es decir, vamos transitando en el tiempo en una órbita, ¿no? Que es como lo que me estabas explicando hace un segundo de que el sol se está cayendo. Así es, compañeros. Está cayendo al tiempo que nos arrastra con él. ¿Es esto verdad? Sí, espero haber atinado en esa teoría, pero bueno, no, en realidad sí, tiene que ver con este asunto de la gravedad, donde antes se creía que los planetas
y los astros tenían una fuerza de atracción a distancia. Pero después, con la revolución einsteiniana, pues, se ve que no es una fuerza a distancia, sino que la presencia de masa curva el espacio-tiempo. Entonces, como lo curva, si tú ibas antes así tranquilón y te metes en la órbita de algún astro, entras en esa modificación. Está siendo macro, mega determinado por esa órbita. Por ejemplo, la Luna, ¿no? La Luna entró en la órbita del planeta Tierra y pudiéramos decirlo como que entra en un dominio, ¿no? Es un dominio también una órbita, ¿no? Donde se ejercen nuevas funciones, por ejemplo, eso que la marea sube y baja con la presencia de la Luna, pues esa función se le asignó cuando la Luna entró en esta órbita en particular, que hay agua, por ejemplo. Claro. Híjole, ¿no? Ahí sí me dejaste boquiabierto, güey. Pues está interesante cómo lo vinculaste con la dialéctica. Me sonó muy locochón y casi que logré entender la vida, pero no llegué a tanto. No llegué a tiempo. Pero llegué tarde, entonces, pues, ¿qué te parece si hacemos un poco de música? Órale. Bueno, pues hacemos una pequeña improvisación de las órbitas. Vamos a orbitar un poco el concepto. Vamos a entrar en órbita. Muchas gracias a los que se están conectando.
Órale. ¡Wow! Pues sí entramos en una órbita, ¿no? No, eso definitivamente. Entonces también la órbita puede ser esta cuestión de la influencia, ¿no? Bueno, eso sería como la gravedad, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué tanto influye o sea, por ejemplo, si la Tierra fuera más grande en masa, no tendría la misma forma su órbita. ¿O sí? Te estoy preguntando. A ver, repíteme la pregunta. Si la Tierra tuviera más masa, sería diferente su órbita. Exactamente. Sería diferente la órbita y pasaría por distintos lugares y tendría otros procesos, ¿no? Que lo autodeterminen, ¿no? Es decir, se cambia el camino. Yo creo que hay un asunto del universo muy interesante porque en realidad hace falta una pequeña mutación, así brevísima, y tiene un impacto brutal, ¿no? Esto se ve comúnmente cuando se ven las películas de los viajes en el tiempo, ¿no? Donde dices, no muevas nada porque el sentido puede llegar a una distopía. Es decir, el cambio de órbita nos puede llevar a una distopía de inmediato, ¿no? Es decir, conocemos el arreglo ahorita de la Tierra como está conformada, pero si de repente hay un proceso que no conocíamos desde la materia oscura y como dices, se genera una masa increciendo, pues entonces hay una modificación de la estructura misma y entonces nos vamos a otro lado, ¿no? Si acá con unos grados centígrados ya hay un problemón con el cambio climático, como le llaman, y acá yo me imagino que también tendría impactos biológicos fuertes, ¿no? Claro, pero eso es ya una mutación extrema, ¿no? De la lógica orbital, ¿no? Eso sería una cosa muy... Pero yo me refiero, de por sí los planetas tienen ciertas fluctuaciones gravitatorias, ¿no? Es decir, sus órbitas a veces se alteran, no siempre han sido iguales, pues. ¿No? Mira, eso es ya... Y es que también hay influencia de otros cuerpos. Por ejemplo, se dice que Júpiter también genera una atracción hacia otros cuerpos celestes. Por ejemplo, Marte, que es de los que tienen una órbita más perturbada o perturbable, no sé cuál sea la palabra, pues, sí. Pero que cambia más comúnmente en su forma, pues. Exacto, o sea, modificaciones... Pues como este programa, ¿no? De estructura progresiva, ¿no? Es decir, generamos una órbita, y puede ser que pases por diferentes lugares, ¿no? Es decir, que no hagas una iteración de los mismos puntos, sino que vas visitando nuevos, ¿no? Es decir, como multiorbital, ¿no? Puede ser. ¿Cómo que multiorbital? Sí, fíjate, quizá ya me estoy ahí yendo muy duro, pero imagínate tú, o sea, tú tienes la idea, la noción de la modificación del espacio y del tiempo alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, el Sol con respecto a la estructura de la galaxia, la Vía Láctea. Entonces, en un lugar, como por ejemplo ahorita en este estudio, que aparece todo como en calma, en realidad vamos operando hasta un montón de movimientos, pues, ¿no? O sea, no nomás 1 o 2, sino 5, 6 y los que se sumen y que todos están materialmente determinando nuestra realidad. Entonces, por eso es que estamos en realidad al mismo tiempo en varias órbitas, ¿no? Carajo, está bueno. Pues sí, este tema me tiene muy consternado, la verdad. Mejor me voy a regresar a la del PRI y el PT. No, bueno, pues por ejemplo acá también hay órbitas políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo se despanzurró el PRI? Es porque cambió la órbita política totalmente. ¿Pero la nuestra o la de ellos? Pues yo creo que todos, o sea, nuestra vida se vio afectada por el PRI fuerte. Por ejemplo, mi padre estuvo en lo del 68 y pues en una de esas no la cuenta, ¿no? Porque había una determinación de esa órbita. Claro que estaba en un momento diferente, ¿no? Es decir, pues no es lo mismo cuando el Sol está así quemando helio. Quemando helio podría ser también otro nombre para este programa. Para un grupo. Que cuando ahorita ya... Exacto. Con ustedes, quemando helio.
Pero bueno, y ahorita ya hay una modificación. Entonces, aunque por ejemplo nosotros no estemos registrados en el Partido Revolucionario Institucional, ni lo mande Dios, sí cambia el que ese partido tenga poder o no. Es decir, también modifica el espacio-tiempo de lo que está circundando a esa formación social, ¿no? O sea que modifica su realidad, a eso te refieres, ¿no? Pero qué tanto... O sea, sí lo entiendo, pero qué tanto podría más modificarse, ¿no? Es decir, porque también hay muchas cosas que a pesar de los cambios de partidos, claro, pues no han sido modificadas, ¿no? Y exacto, seguimos viviendo en un sistema capitalista, patriarcal, colonial. Claro. Sí, sí, sí. Es decir, hemos modificado una órbita, pero no todas, ¿no? Es decir, es también ese asunto, ¿no? Porque toda la discusión que tenemos ahorita de derechas e izquierdas es dentro de una determinación de una órbita estatal, ¿no? Entonces, aunque hagamos un salto dentro de las estructuras de partido, de todas maneras vamos en el tránsito estatal, ¿no? Yo lo que digo es de que ese cambio que ocurre ahí, si bien no termina de trastocar esa otra órbita, sí le cambia su sentido. O sea, es este asunto como lo cuántico, ¿no? Es decir, afecta lo que estás tú estudiando, pero también el observador está involucrándose en ese fenómeno, ¿no? Entonces acá también, lo que sucede en una órbita, sea esta o supra, yo digo que sí hace que las cosas no sean iguales, aunque no termines de abandonar la órbita estatal, por ejemplo, ¿no? Sí, y como cambia también la ideología, por ejemplo, ¿no? Poco a poco, como ha habido un cierto, bueno, un avance y un retroceso, porque además eso es sorprendente de pronto, ¿no? O sea, los sectores más progresistas de pronto toman un discurso aún más progresista, Sí. ubican otras lógicas de emancipación, de trabajo incluso de lo cotidiano, etcétera. Y sin embargo hay otros sectores, ¿no? Conservadores que se van más hacia la derecha, ¿no? Digo, porque te iba a decir que ahora somos más progresistas que antes, pero después me puse a pensar en Vox y en las declaraciones que hacen y dije, no, ahí sí se les está secando el cerebro, ¿no? Exacto. O sea, es un movimiento que ya no pertenece a una órbita. O que chocan varias órbitas, ¿no? Porque también habría que entender que hay una influencia política histórica, pues, ¿no? Sí. Es decir, venimos de una serie de pensamientos y de propuestas políticas que han ido evolucionando, pero que no dejan de existir, ¿no? Exacto. Por eso la vigencia del pensamiento socialista, a pesar de estar en medio de estas crisis posmodernas existenciales, ¿no? Por ejemplo, me parece relevante, ¿no? Sí, no, la verdad es que toda esta crisis que se dio de dejar de considerar todas las estructuras en realidad, o sea, de echar a la borda toda la narrativa y toda la lucha que se ha hecho, ¿no? Simbólica y todo eso, ¿no? Es decir, no, pues ahora todo sale de ti, ¿no? Y dices, híjole, pues qué onda ahí, ¿no? Porque estás en una trayectoria, entonces no es... Estás inmerso en una serie de fuerzas gravitatorias que condicionan tu órbita, ¿no? A pesar de que tu masa pueda ser modificada y puedas cambiarla, por lo pronto estás, condicionado, ¿no? Exactamente, tienes esa condición. Ahora, yo creo que la discusión de la política aquí es cómo abordar esa situación, ¿no? Esa condición. Puedes dejarte ir por la órbita o puedes también pues ofrecer resistencia, ¿no? O sea, Sí, y fricción. exacto, o sea, que es lo que decía yo del si podría modificarse la órbita de la Tierra si tuviera otra masa, ¿no? Eso es a lo que iba. Exacto, ahí ya llegamos. Ahí es a donde yo iba. No es que nada más esté debrayando, público, la verdad es que todo tiene un sentido porque tiene una órbita y Exacto. vamos hacia algún lado, aunque no vayamos recto, ¿no? Que vamos así. Exactamente, vamos haciendo esos giros en espiral.
Ahorita mismo estamos dando un montón de giros, pero como los vamos dando todos juntos, entonces no nos damos cuenta. La bronca es cuando le frenas de repente y saldríamos todos. No, pero es lo que está interesante con el espacio-tiempo, que no puedes, o sea, no puedes frenar, ¿o sí? ¿O se puede? Yo creo que sí se puede detener el tiempo. Estructura progresiva. Estructura progresiva. Martín Navarro Gara. Y esto es una improvisación. La verdad es que uno de los principios de la estructura progresiva es que no tiene un guión definido, aunque se sabe de dónde viene, ¿no? Exacto. Uno nunca sube. Uno nunca sabe dónde va a llegar, ¿no? Exacto, pues Así es que son los felices accidentes que nos enseñó Bob Ross, ¿no? La verdad. No. No. Oye, estaría bueno, ¿no? Que nos pusiéramos a pintar aquí también. No, ya sería un abuso, amigos. Ya Sí, nos demandarían. Sería un abuso. Pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí transmitiendo. Estamos transmitiendo por nuestros canales oficiales, por podcast en Radio del Azufre, en Spreaker, eventualmente la repetición en Spotify, en YouTube también, en Academia del Azufre. También estamos transmitiendo ahora por, si no me equivoco, por Twitter. Y bueno, vamos a hacer aquí un cambio, a ver, de cámaras, nomás para irle calando. Estamos probando un juguete nuevo, como pueden observar, mírenme. Que por cierto, en esta imagen quisiera aprovechar para felicitarte por tu reciente cumpleaños, mi Gara. Muchas gracias, carnalazo. La verdad me la pasé de huevos. Tuve entendido que diste un concierto. Así fue, amigo, en el Chapata Vive Café. ¿Qué nos dices? ¿Cómo se sintió la vibra ahí? Bien bonita. La verdad le cayó mucha banda bien chida, a la que si por ahí me andan viendo les agradezco mucho haberme acompañado porque pues me eché un montón de rolas que pues que muchas de ellas son mías, ¿no? Y que fue la primera vez que las compartí así. Entonces me di ese regalo, pues. Y más bien en el fondo lo que fue el regalo es que la banda escuchara mis rolas, ¿no? Oh, claro. Sí. No, pues la escucha es fundamental. Pues me da mucho gusto. Anunciamos me da gusto que pues, estar en sus órbitas, amigos, exacto, amigas. Exacto. Qué gusto orbitar en el mismo canal. Y pues también les avisamos que pues como esta celebración está reciente, pues unos minutos más en este episodio vamos a interpretar una de tus canciones precisamente en estreno mundial por estas vías, por esta órbita. Así es, vamos a orbitarla ahora por estas digitalidades, porque justamente yo no tengo aún todavía publicadas estas rolas. Pero así que no se vayan a manchar. Así que no se las roben, no sean culebras. Pero esta es la que sería el primer sencillo de Gara Ololiuki, que es mi nombre. ¿De dónde viene tu nombre?
Bueno, lo que pasa es que en la prepa teníamos una revista político-cultural, y algunos decíamos que teníamos que tener un seudónimo porque no confiábamos en la bondad del Estado y sabemos que no pertenecemos a regímenes tan democráticos como se sienten o se piensan, ¿no? Claro. Entonces, la necesidad de un seudónimo me hizo elegir Martín Garatuza, ¿no? Que es una novela de Vicente Riva Palacio, y en la que el personaje principal hace una serie de jugarretas para combatir al virreinato, ¿no? Entonces, se me hizo jocoso. Y después había un periódico de la izquierda vasca que se llamaba Gara, no sé si, creo que todavía existe. Entonces empecé a hacer Martín Gara o Gara Garatuza, y después ya lo reduje solo a Gara, ¿no? Por el juego de reducir el juego de palabras. Y el Ololiuqui porque para mí me representa muchas cosas en la forma en que se desarrolla. Es una planta, ¿no? Tradicional de aquí de México. También conocida como semilla de la Virgen. Oye, el otro día alguien me decía otro nombre, pero la verdad no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que justamente un poco en el sentido de la estructura progresiva, el Ololiuqui es su flor la que se convierte después en un bulbo de semillas. Y es esa muerte, la muerte de la planta, la que permite que pueda haber el renacimiento o que siga pues reproduciéndose la especie. Es decir, sin esa muerte es imposible que haya vida. 7 nada más. Por eso es la onda. No, Gara Ololiuqui. No, está súper bien. ¿Esa es una órbita simbólica o ya estoy exagerando mucho? Sí es, ¿no? Sí, claro. Es toda una órbita lo que has descrito. Fíjate, entonces una órbita podría ser una narrativa o una concepción ideal, ¿no? Ideal no en el sentido de alejada de la materialidad, sino de intencionalidad, de modificación en la materialidad, ¿no? A ver, otra vez. Sí, es decir, todo esto que nos platicas, pues todo trae carga, ¿no? Trae una carga eléctrica, histórica, trae determinaciones que corren desde luchas y desde secuencias también de producción natural, ¿no? Y de reproducción de la vida, ¿no? Así es, sí. Entonces... está dentro de una lógica de ese movimiento espiral que es el que estábamos hablando. Que probablemente tengan las órbitas, ¿no? Es decir, que no es que estén suspendidas en el aire, sino que están dentro de un movimiento externo, pues, orbitando quizá otra cosa, que probablemente esté orbitando otra cosa. Exacto, pues es un juego terrible de órbitas, ¿no? Ya no sé, es un laberinto orbital. Laberinto orbital. Así queda el nombre de la canción que ahorita improvisamos. Laberinto orbital. Y pues muchas gracias a los que se están también aquí reportando. El amigo Efraín Terán, que nos dice también aquí que es bajista. Súper, y también acá sigue la teoría de colonial con Dussel, la filosofía de la liberación. Está chido ver esto en la red. Muchas gracias, Efraín, por seguir aquí las vibras de lo que aquí se produce. También el compañerísimo Alex Ramírez, excelsa improvisación con vibra de prog rock. Saludos, banda. ¿Cómo ves? ¿Sí fue eso lo que hicimos? Pues eso intentamos. Eso intentamos también. Casa de Brujas. Saludos, Marce. Saludos. Y pues muchas gracias. Les recordamos que estamos transmitiendo de forma dual. A ver, déjenme ver si sí seguimos transmitiendo. Sí. en podcast, en Spreaker, Radio del Azufre. Señal de Azufre. Y también estamos acá en las distintas redes. Dice, voy llegando, pero ojalá haya pronta nueva transmisión. No te preocupes, bienvenida. Están las repeticiones. Nada, te creas. Pero sí, vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar aquí desarrollando. Ahorita ya llevamos varios símbolos, radioactividad. Así es. Este programa se basa en el análisis de símbolos. Radioactividad, que no hemos, por cierto, publicado ese capítulo 0. El ruido.
en el capítulo 1 en radio y en este capítulo estamos hablando de las órbitas. Bienvenidos, bienvenidas. Exacto, pues aquí estamos haciendo también una improvisaciones musicalillas. Ya anunciamos el gran estreno de lo que vamos a tocar a continuación. Y pues si les parece, pues nos vamos acomodando, ¿no? En las guitarritas. Órale, vamos. Vamos a dejar nuestro identificador aquí. Agradecemos su paciencia. Vamos a hacer nada más una reconexión rápida y regresamos. ¿Eso también está en radio? Ah, sí, seguimos en radio. Estamos haciendo un cambio de estructuras. Estructuras progresivas. Estamos en estructura progresiva. Estamos preparándonos para tocar una rolita que les voy a presentar. Bueno, que les vamos a presentar. Así es, entonces no se nos vayan. Más que espérense porque es un pedo. Ahí está. Sí. De todas maneras, ahorita le calamos. Ahorita le calamos de todas maneras que se acabe. Creo que ahí está. Ahora sí, ya estamos de nueva cuenta. Vamos vamos a checar nada más las guitarras. Ahí sí se oyen bien las guitarras, por favor, ahí en el chat ayúdenos a... apóyennos. Digan yes. Digan yes en esta señal de prueba. Estructura progresiva, señal de prueba. Pues a la orden, maestro Martín Navarro, ¿cómo se llama esta canción que vamos a interpretar? Esta rolita se llama Azul Montaña y es la primera de mis composiciones, intentando justo promover, proponer un ánimo crítico. Hay una canción de Víctor Jara que no la basé en ella, pero hay una que dice: no creo en nada salvo en el corazón del hombre, ¿no? Y la mujer, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Como género, ¿no? Más bien. Sí, del género humano. Del género humano, pues... Del degenere humano. Del degenere humano, que es esta órbita desorbitada, ¿no? Porque ahí el capitalismo sería como una perturbación en la órbita, ¿o hay una órbita natural en el capitalismo? A la virgen. Sí, mejor nos echamos la rolita. Ahorita acabamos de platicar sobre la órbita. De acuerdo. Que he visto una estrella contenta brillar al minuto rosa con el suelo del mar. Yo que vi lunas llenas de tanto comer, mercurio caer a los ojos del mar. Con malicia las velas que el náufrago prende al pasar. Algo más de la luna glotona que lo arrastra a la inmensidad. Na, 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 na. No creo en nada. Azul montaña,
sangre correr y su memoria arder, escribiendo en el diario de quién desconfiar, con quienes no andar cuando desaparece. Huyendo a los brazos de aquella mujer. Entender que derrota solo se le llama dejarse vencer. Na, 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 na. Al recordar y al sentir que el momento al morir feliz fue vivir, compartiendo sin límites todo mi amor y luchando al calor de saber que es sufrir. Saber distinguir para ir con mi corazón, puño, grito, llanto, ya combatí, ya combatí. No creo nada azul. Así es, amigo. Estructura progresiva. Estructura progresiva. Está difícil eso de quitarse y ponerse los audífonos, los sí, no, es peleófonos. Todo un tema, pero pues las órbitas de lo digital. Exacto, hay que ir llamando, cayendo aquí, pero sí, estamos en órbita y pues esa canción, la verdad es que quiero decir que es una muy bonita canción. Te felicito, estimado Garan. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Y esperamos que también ustedes lo hayan disfrutado, allá desde donde nos estén siguiendo. Muchas gracias a todos los que han estado aquí siguiendo Estructura Progresiva. Y pues estamos llegando a la recta final. ¿Cuáles serían las últimas imágenes de las órbitas que te vienen después de estas interpretaciones musicales? No, a mí lo que me preocupa es que dijiste lo del capitalismo y ya no dijimos nada y me quedé preocupado. Sí, ¿verdad? Dejamos una pregunta ahí. Es que mira, esa es una pregunta. No, yo creo que, a ver, si pensamos que hay un movimiento de toda la estructura solar, a su vez orbitando algo más, significa que nuestra órbita no puede volver a estar en el mismo lugar. O es lo más probable, ¿no? Exacto. Eso significa que el capitalismo es solo un momento o una etapa de la historia, que no es algo que pueda sobrevivir para siempre.
porque el devenir histórico funciona mucho como funcionan el proceso del sistema solar, es decir, con una serie de realidades que constantemente se ven modificadas, es decir, no es que sean permanentes, Ujú. ¿no? Creo que no hay nada permanente. Exacto. Es la ilusión de ilusiones, es pensar todo detenido, ¿no? Lo que Francis Fukuyama hizo cuando dijo que era el fin de la historia fue insinuar que el universo podría llegar a su fin. Exactamente. Que podía orbitar para siempre en los mismos lugares. Así es, que el infinito no podría seguir reproduciéndose o ¿cómo decir? Sosteniéndose a sí Sí, mismo. y es que está muy interesante la verdad porque, por ejemplo, esto lo estamos pensando en el macrocosmos, ¿no? Pero cuando vamos al mundo subatómico, se pone más loco, ¿no? Porque ahí ya vamos a ver las pequeñas partículas subatómicas que también funcionan en estructuras orbitales, ¿no? Es decir, y que además tienen unos saltos súper loquísimos. Entonces, con esto lo que quiero plantear es cómo ejecutar los saltos de órbita o en qué momento una órbita llega a un proceso en el cual ejerce también una transformación. Es decir, creo que ya todo el mundo aquí estamos claros de que no puede permanecer detenido, ¿no? Es decir, que hay una mutación constante. Y la pregunta es cuándo se ejerce esta transformación, ¿no? Es decir, cuándo podemos decir que estamos haciendo un salto de órbita, ¿no? Un proceso revolucionario. Exactamente, el proceso revolucionario. Mira nada más, eso también fue improvisado. No, pues sí. Pues ya justo ya estamos llegando a la recta final. La banda va a decir que nomás siempre hablamos de lo mismo y los estamos engañando, güey. Porque siempre acabamos hablando de que si la revolución... Siempre y de acabamos que si- incitando a la revolución. Que si la transformación, que si todo tiende a... ¿no? Bueno, pues en realidad estamos viendo cómo en cualquier símbolo hay un super proceso de transformación, ¿no? Así es. Estamos hablando de la naturaleza del mundo y de la sociedad. Es correcto, y con eso estamos llegando aquí pues al final de este episodio de las órbitas. Muchísimas gracias aquí los que se estuvieron conectando, muchas gracias por todo su apoyo. También nos despedimos de podcast, que lo tenemos acá de este lado también. Vamos a hacer nuestra salida en ambos lugares, en ambos espacios. Así que un saludo. Esto fue Estructura Progresiva. Nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hemos salido del audiovisual y ahora también nos despedimos aquí en el podcast en Radio del Azufre. Muchísimas gracias de nueva cuenta, estimado Martín. Gracias a ti, Oscar. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos a la próxima. Estructura progresiva.